Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro espacio sociológico favorito. Hoy tenemos una mesa llena, nada menos que 7 mentes listas para desmenuzar a uno de los pilares fundamentales del pensamiento moderno, el gran Max Weber. Hoy no venimos a recitar biografías, venimos a debatir cómo sus ideas explican el mundo en el que vivimos hoy. Bienvenidos al equipo. Qué gusto estar aquí. Weber es fascinante porque, a diferencia de los que pensaban que la sociedad era una máquina gigante que nos dominaba, él prefirió mirar acerca de cómo las personas hacían lo que hacían. Es decir, él entendía de que toda persona se movía por una motivación. Totalmente de acuerdo, aunque hoy me va a tocar hacer de abogado del diablo y recordar que Weber no está solo. Sus ideas chocan y brillan de forma espectacular cuando las comparas con Marx o Durkheim. Se va a poner bueno el debate. Por mi parte, les prometo que la parte metodológica no va a ser aburrida, así que no se duerman. Ahora, pero vamos a ver cómo Weber creó las herramientas conceptuales increíbles para que los científicos sociales no se volvieran locos analizando la realidad. Y prepararemos la mente, porque también hablaremos de la ética, la ciencia, y de si realmente era posible que un investigador deje sus opiniones en la puerta antes de analizar un problema. Prepárense también para hablar de poder, de por qué obedecemos a quienes nos mandan y de esa enorme jaula de hierro llamada burocracia, que hoy en día nos rodea a todos. Y mi misión hoy será demostrarles que Weber no es solo una teoría guardada en libros viejos. Sus ideas explican desde por qué sigues a un influencer en redes sociales hasta cómo funcionan las oficinas modernas. Perfecto, el tablero está listo. Pónganse cómodos porque hoy desglosamos los 5 grandes pilares de Max Weber. Muy bien, comencemos por el principio fundamental de su teoría. Weber no quería solo medir la sociedad con números. Él hablaba de una sociología comprensiva. ¿A qué nos referimos exactamente con esto? La clave está en una palabra en alemán, Verstehen, que significa comprender. Weber decía que la sociología debe ser una ciencia pretendida, es decir, interpretar una acción social. No basta con ver que la gente va a la iglesia o a comprar un auto. Hay que entender el significado subjetivo que las personas dan a ese acto, que las mueve, que las motiva. Aquí es donde se arma el primer gran choque de trenes teóricos. Piensen en Emily Durkheim. Durkheim decía que la sociología debía estudiar los hechos sociales como si fueran cosas, desde afuera, mediante estadísticas y leyes externas. Decía que la sociedad moldea al individuo. Weber llega y dice: un momento, la sociedad no existe sin el sentido que los individuos le otorgan a sus acciones. Para ponerlo en cristiano, sí, pero ya, volviendo al tema. Si Durkheim viera a miles de personas haciendo fila por horas para comprar un boleto de concierto, analizaría el fenómeno de masa como una fuerza externa colectiva. Mientras tanto, Weber se metería a la fila a preguntarles a la gente: ¿qué significa este artista para ti? ¿Por qué gastas tu dinero aquí? Es pasar de la estructura macro al significado micro. Exactamente. Es una revolución total en la forma de hacer ciencia, pero ¿cómo se conecta esto con el comportamiento diario? Bueno, se conecta directamente con su segundo gran concepto, la acción social, en donde toda acción es conducta, pero es solo acción social cuando el sentido que le da el sujeto está referido a la conducta de otros. Claro, no todo lo que hacemos es social. Weber ponía de ejemplo a 2 ciclistas que chocan por accidente. Eso ocasiona un suceso mecánico. Pero si después del choque se bajan a insultarse o a pedir disculpas o a arreglar el daño, como tu ex lo ha hecho, eso sí es acción social, porque su conducta está orientada hacia el otro. Y para no perdernos en este mar de acciones infinitas que vamos a hablar, Weber ha tenido una organización las cuales les ha dividido en 4 acciones sociales. El número 1 es racional con arreglo a fines. En aquí calcula los medios para lograr un objetivo egoísta o práctico, por ejemplo, como estudiar para aprobar un examen. El segundo es racional con arreglo a valores.
Aquí actúas por convicción, por honor o por deber, sin importar las consecuencias. Aquí podemos tomar un ejemplo como un capitán que se hunde con su barco. Tercero, tenemos a la afectiva, que es guiada por emociones del momento. O como golpear la mesa por frustración. Exacto, eso mismo es. Y el 4 es tradicional, dictada por costumbres arraigadas. ¿Cómo celebrar la Navidad o saludar de la mano? Sí, eso mismo. Muy bien, Charlotte. Aquí me gustaría meter a Karl Marx en la conversación. Para Marx, las acciones de las personas están determinadas fundamentalmente por su posición económica en la lucha de clases. Eres burgués o eres proletario y tu conciencia viene de ahí. Weber, en cambio, dice: ojo, las ideas, la religión, las emociones y los valores también son motores independientes que guían la historia. De hecho, en su libro más famoso demuestra cómo la religión calvinista ayudó a nacer al capitalismo. Es brillante. Hoy en día vemos esos 4 tipos de acción todo el tiempo. Cuando alguien compra un teléfono celular caro, ¿Cómo pero ya, volviendo al tema. Sean serios, sean serios. Pero ya, otra vez. Puede hacerlo de forma racional, por fines, lo necesita para trabajar, racional por valores, apoya la política ecológica de la empresa, afectiva, le dio un impulso de felicidad comprarlo, o tradicional, siempre ha usado esa marca porque su familia usa. Weber sigue vivo en nuestras decisiones. Ahora bien, la realidad social es caótica, compleja y gigantesca, pero siendo un poco sarcástico tal vez, ¿cómo hace un sociólogo para estudiarla sin volverse loco? Aquí entra ahora la caja de herramientas de Weber. Así es, Eric. Weber inventó un concepto metodológico fundamental, los tipos ideales, la cual ya hemos visto en la clase de la Lisen. Espero que se acuerden, porque mañana es el examen. Quiero aclarar algo de entrada porque la gente suele confundirse. La palabra ideal no significa perfecto ni utópico. No es algo que sea bueno o que deba existir. Así que no se olviden. Es un modelo conceptual, una construcción mental abstracta en el que el científico social crea exagerando ciertos rasgos de la realidad para poder usarlo como una regla de medición. Es como un mapa conceptual puro. Por ejemplo, el concepto de capitalismo puro o burocracia son tipos ideales. En el mundo real no vas a encontrar ninguna empresa que sea 100% burocrática o un mercado que sea 100% libre, sin ninguna interferencia. Pero creas ese tipo ideal para comparar la realidad con él y ver qué tanto se desvía o se acerca al modelo. Entonces es como cuando los médicos usan el modelo de un cuerpo humano promedio saludable en los libros de texto. Se podría decir es que ningún ser humano real encaja exactamente de forma perfecta en ese dibujo, pero sirve como patrón de comparación para diagnosticar a los pacientes reales. Weber nos dio esos lentes conceptuales. Ahora pasemos a uno de los temas más candentes y que siempre generan debates en las universidades: la neutralidad valorativa. ¿Puede un científico ser completamente objetivo? Y es que en realidad este resulta ser un gran dilema ético de Weber. Él separa dos cosas: los juicios de valor, lo que yo creo que está bien y lo que está mal, y los juicios de hecho, las cosas que son científicamente. Entonces, Weber argumentaba que el sociólogo debe mantener una neutralidad valorativa en su trabajo de investigación. Tu labor es entender cómo funciona el fenómeno, no decir si te gusta o si es pecado. Hasta lo llamábamos neutralidad valorativa. Aquí es donde Marx se levantaría de la tumba a protestar. Recuerden la famosa frase de Marx: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Para Marx, la ciencia social debe ser militante, debe tomar partido por los oprimidos. Weber, en cambio, advierte que si mezclas tu ideología política con la ciencia, terminas haciendo propaganda en lugar de sociología. Ojito, ojito. Aquí hay algo. Weber no decía que los sociólogos debían ser robots sin sentimientos, claro. Él reconocía que la elección del tema de investigación
siempre está guiada por los valores personales de investigador. Lo que llamo es relación con los valores. Si te interesa más o menos esta situación de la pobreza, es porque valoras la justicia. Pero una vez que empiezas a recolectar datos y analizar las causas, como el Rodrigo se golpea la cabeza, así te vas a volver. Debes ser riguroso y aceptar los resultados, aunque contradigan tus deseos políticos, como Sigmund Freud. En la actualidad de las noticias falsas y la polarización en redes sociales, la neutralidad valorativa es un superpoder escaso. Qué fácil es acomodar los datos para que encajen con lo que nuestro grupo ideológico quiere escuchar. Y qué difícil es hacer lo que Weber pedía, mirar la realidad de frente con honestidad científica. Ahora llegamos al último bloque de nuestro episodio, el poder y la dominación. ¿A todos nos han mandado alguna vez o hemos tenido que obedecer leyes e instituciones? ¿Por qué aceptamos que otros tengan autoridad sobre nosotros? Weber abordó esto mediante sus famosos tipos de dominación. Él definía la dominación como la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato. Pero para que esta dominación sea estable, necesita legitimidad. Lo que quiere decir que la gente necesita creer que quien manda tiene el derecho de hacerlo. Y él descubrió 3 formas de hacerlo. 1 sería la dominación tradicional, el cual se obedece porque siempre ha sido así. El poder del rey, el patriarca o de las costumbres. La legitimidad viene del pasado. El 2, la dominación carismática, se basa en la devoción extraordinaria, el heroísmo o el carácter ejemplar de una persona específica. Piensen en líderes religiosos, profetas, líderes políticos. Inspiran. Y el 3, la dominación legal racional, el cual se basa en la creencia en la legalidad de las ordenaciones instituidas y en los derechos de los llamados al ejercicio de la autoridad bajo estas leyes. Obedeces al presidente o al policía no por quienes son, sino por el cargo que ocupan legalmente. La modernidad trajo consigo un triunfo absoluto de la dominación legal racional, cuya máxima expresión es la burocracia. Vaya que tenía razón. Piensen en lo que sienten hoy en día intentar hacer un trámite estatal complicado o lidiar con los algoritmos automáticos de una comparación tecnológica, donde ninguna persona real te atiende y todo se rige por un manual frío. Esa es la jaula del hierro en pleno 2026. ¿Qué viaje conceptual tan extraordinario hemos hecho hoy? Para ir cesando esta espectacular mesa redonda, hagamos una brevísima síntesis de cómo estructuran estas ideas en comparación con las corrientes que hemos mencionado. Bueno, para los que toman notas en casa o en la escuela o son como la Shamira, que nota todo. Te estoy escuchando. Aquí va el resumen ejecutivo de la sesión de hoy. Bueno, en la sociología comprensiva, nuestro tema central ha sido entender el significado subjetivo y el sentido de las acciones humanas. En aquí vemos frente al positivismo de Durkheim, que prioriza los hechos sociales externos. Y como acción social tenemos las conductas humanas con sentido propio orientadas hacia los demás. Aquí estamos con la escuela frente al materialismo de Marx, enfocado en los determinismos económicos de clase. En los tipos ideales está aquí centrado las herramientas metodológicas conceptuales para comparar con la realidad. Aquí está el análisis puramente empírico o descripciones históricas caóticas. Por otra parte tenemos la neutralidad valorativa, que aquí separamos los valores personales de los hechos científicos en la investigación. Aquí estamos con la ciencia militante de Marx, que busca transformar directamente la estructura. Y los tipos de dominaciones, no se olviden, que es carismática, racional y tradicional. En aquí explica la transición hacia la modernidad técnica y el peligro de la jaula de hierro. Así que este es un resumen, espero que les haya servido. Una síntesis impecable. Nos queda un minuto
para las conclusiones y opiniones finales de cada uno de ustedes. Desde mi punto de vista, Weber llega a humanizar a la sociología al poner el foco en el sentido. Nos recuerda que las estructuras están vivas gracias a nuestras decisiones diarias. ¿Qué pasa con nosotros cuando nos volvemos mecánicos? Yo me quedo con que, aunque prefiero a veces el enfoque de transformación colectiva de Marx, Weber es indispensable para entender que las ideas y la cultura también tienen el poder de cambiar la economía. Bueno, metodológicamente los tipos ideales nos demuestran que la ciencia social necesitan orden, rigor y creatividad intelectual para no perderse en el caos del mundo. Así que tomen en cuenta ese datito. Por mi parte, yo rescato que la honestidad intelectual de la neutralidad valorativa es en un mundo lleno de opiniones apasionadas. La ciencia debe seguir buscando verdades, aunque estas duelan. Mi voto final va para su advertencia política. Cuidemos nuestras instituciones para que la burocracia y la racionalidad técnica no terminen apagando el carisma y la chispa de la libertad humana. Y mi mensaje para los oyentes es: miren a su alrededor las oficinas donde trabajan, las leyes que obedecen, las razones por las que compran cosas. Todo eso fue mapeado hace un siglo por Max Weber. La sociología está en todas partes. Así que chicos, reflexionen, piensen. Y sobre todo, no olviden que son humanos, no hay que convertirnos en máquinas humanas. Con estas brillantes reflexiones cesamos el episodio de hoy. Muchísimas gracias a este increíble y fantástico panel. Y sobre todo, gracias a ustedes que nos escuchan del otro lado. Y bueno chicos, con eso nos despedimos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Suscríbanse y apóyennos para subir más contenido de calidad. ¡Hasta pronto! Bye bye. Chao.